Seguimos adelante aquí en Telebuen Día recibiendo con gran gusto al señor ingeniero Martín Aguirre Zabala, ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y dirigente de Vamos Uruguay. Martín, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Hace Un mucho gusto tiempo estar que con no, ustedes. bueno, no hablábamos hace mucho tiempo de todos estos aspectos vinculados al sector agroexportador y allí lo instalamos a usted como figura referente. ¿Cuánta agua pasó debajo del puente desde aquel 2002 tan complejo que lo tomó usted en el medio de la tormenta? Ahora si hablamos de agua, la que pasó el último mes es más grande. Tremendo, ¿no? Tremendo. Pero ¿qué dejó como lección aquella fenomenal crisis? Y bueno, yo creo que, yo no sé si todos aprendimos esa lección, pero en realidad el Uruguay salió de aquella crisis formidable en base a una fuerte apuesta al sector exportador y al sector agroexportador como líder de eso. El sector agroexportador sin duda es el principal sector exportador que tiene el Uruguay. Y yo decía que el otro día, para situarnos, ¿no, verdad? Que el sector agroexportador es al Uruguay lo que es el trabajo de los padres en los hogares, el trabajo afuera del hogar para mantener el hogar. Porque en su casa, en la mía, en la de todos, hay mucho trabajo adentro, que criar los hijos, que hacer la comida, que pintar, que barrer, que arreglar el jardín. Y son todas cosas que generan mucha actividad. Sin embargo, usted lleva la comida a sus hijos y yo a los míos trabajando fuera. Ese trabajo fuera es lo que es el sector agroexportador. Nosotros le vendemos el trabajo de los uruguayos al mundo a través del sector agroexportador fundamentalmente. En el Uruguay entra dinero por tres cosas. Dinero más o menos estable, ¿no? Entra por la exportación de bienes y en eso el 80% proviene del sector agroexportador. Entra por turismo, que es también muy importante, es decir, es como la exportación de servicios, vienen y nos compran los servicios que nosotros prestamos. Y el tercer punto es la inversión extranjera directa, vamos a decir, es decir, el dinero que entra de afuera. Ahora, lo que le da continuidad al crecimiento y al desarrollo de un país es su capacidad de que le entre, de que le siga entrando y que sistemáticamente pueda seguir creciendo. Y eso básicamente es el sector agroexportador y obviamente el sector turístico. Bueno, un sector que en aquel momento se pegó contra el piso directamente, quedó severamente comprometido y que luego fue tratando de asumir ese rol que usted señala, protagónico en la economía. Sí, a ver, dígame. No, que no fue tratando, lo fue logrando. Lo fue logrando, sí, está bien el matiz. Porque es un matiz importante. Sí, yo me acostumbré a diferenciar eso en la función pública. Usted cuando estaba en el ministerio iba y le preguntaba a uno, ¿y cómo va esto? Y dice, estamos tratando, no estamos tratando, hagámoslo. Está bien. Y eso es muy importante. Claro. Ahora, era difícil imaginar en aquel escenario lo que fue luego la recuperación, ese vigor, porque, como usted bien señala, fue logrando aquel protagonismo que en algún momento se vio comprometido. Hoy está en un momento pleno, digamos. Lo que pasa, eso es relativo. Yo creo que el sector agropecuario hoy disfruta un impacto muy grande de precios externos. Pero si uno ve el crecimiento del sector en los últimos 5 años, es un crecimiento muy moderado. Es decir, tan es así, el año pasado, el año 2012, o sea, el último año cerrado de cuentas nacionales, fue un año de crecimiento negativo. 2013 se recuperó bastante, anda en un entorno del 5% o algo así, porque además tuvo un impacto climático muy favorable. Tuvimos una cosecha de verano muy buena, otra cosecha de verano ahora que va a estar muy buena, pero ya el 2013 la ganadería aflojó bastante, hay muy poca faena, hay algunas señales de que, ¿qué sucedió en estos años? El Uruguay fue creciendo con precios todos los años crecientes. Es decir, es como si usted hace más o menos lo mismo, pero siempre le aumentan el sueldo. Hay que decir igual, de cualquier modo, Martín, que es un sector muy estable en términos de negocios, ¿no? Más allá de movimientos importantes de los que quiero hablar ahora en un momento. Pero digo, el impulso de los precios internacionales fue fenomenal. O sea, pero formidable, porque fue casi por 4 que se multiplicaron. En realidad pasamos de un quinquenio entre el año 98 y el 2002,
donde los precios fueron muy deprimidos históricamente, es decir, estuvieron como un 30% por debajo del promedio histórico de los precios, o sea, de los peores momentos de la historia fueron esos años, por una coyuntura internacional muy fuerte, y después nos pasamos desde el 2002 al 2003, 2002-2003 hacia aquí, a situaciones de precios muy importantes. Y en el 2012 además se produjo una devaluación muy importante que estableció un ajuste, claro, que ya preveía que el sector tenía que responder. Sí, es decir, fíjate que entre el año 2002 y el 2005 el sector agropecuario creció casi 40%. Después eso se moderó mucho, 2006-2007 siguió creciendo fuertemente, además de que crecían los precios, crecía la producción agropecuaria, la cantidad de riqueza física que se producía, y después se estabiliza. Es decir, prácticamente desde el 2006-2007 a la fecha, el sector agropecuario tiende como una estabilización, es decir, le empezó a perder el dinamismo, a pesar de que siguieron aumentando los precios hasta el año pasado, donde empezaron a caer o a moderarse, el dinamismo ese cayó bastante. No hay que dormirse en los laureles, parece ser el mensaje entonces. Exactamente. Pero decíamos de esa fenomenal, digamos, el beneficio que surgió de los precios internacionales. Y allí es donde se instala este debate actual, bien de coyuntura, muy fresquito, y es de la carga impositiva que paga el sector agroexportador. De hecho, las modificaciones surgieron durante la administración del presidente Valle por aquella cuestión de la crisis. Había que modificar en alguna medida para agravar la rentabilidad y no la tenencia, porque eran cosas bien diferentes. Y llegamos a este momento donde empieza la campaña electoral con anuncios sobre posibles modificaciones en el régimen tributario de las empresas agropecuarias. Primero hay que percibir que en un país que gasta casi 15.000 millones de dólares en el sector público, de lo que se está hablando es de una cosa muy menor y en realidad se usa más como un efecto propagandístico que como una cuestión importante para la recaudación. No mueve la aguja, no mueve dice la aguja. El presidente Mujica. Pero nada, es que no mueve la aguja. No, realmente, si dice eso el presidente Mujica, tiene razón, no mueve la aguja, pero sobre todo no mueve la aguja de las finanzas públicas. Es decir, no tiene un impacto significativo en el dinero que le entra al Estado. Hay ideología, plata. Martín. Y bueno, yo creo que sí. Y ahí es donde yo creo que está la falla. Pero me parece que hay un mal análisis general. Acá no se trata de si el agro puede o no puede pagar más o pagar menos, o si tiene que pagar primaria, porque me parece que se lo pone en una situación de sensibilidad, porque dice, ay, pobrecito, son las escuelas contra la ganancia del sector agropecuario. En realidad no es ese el punto es cómo hace el Uruguay para progresar más. Entonces, el sector agropecuario recibe recibe un precio que es residual de toda la cadena agroexportadora, de toda la cadena agroindustrial. Por lo tanto, no tiene a quién trasladárselo. Entonces, pero a su vez, el sector agropecuario es el que le genera el combustible a toda esa cadena agroexportadora. Es decir, yo no puedo traerme un novillo de Australia para meterlo en la industria frigorífica porque me sale un montón de dinero de flete, ¿verdad? Entonces, tengo que producir, es decir, la industria uruguaya, por ejemplo, produce con lo que se produce en el sector primario uruguayo. ¿Qué sucede? Eso hace que lo más importante que tiene para dar el sector agropecuario en el Uruguay es su producción. Entonces, lo que tenemos que hacer como forma de desarrollo del Uruguay es aumentar lo más posible la producción. ¿Cómo se hace eso? ¿Cuál es el mejor tratamiento impositivo para eso? Para que el sector produzca lo más posible y por lo tanto después la economía uruguaya multiplique el valor que produjo ese sector primario al procesarlo en la industria, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ese punto, ¿cómo se logra? Y con un impuesto básicamente a las ganancias. Un impuesto muy bueno a las ganancias. Un impuesto a la renta agropecuaria. Un impuesto a la renta. Entonces, que está bien que pague más el que gane más. Y después, desde mi punto de vista, lo que tiene que hacer el Uruguay es tener una ley de inversiones muy fuerte que permita
al que gana mucho, reinvertir esa ganancia y descontarla de los impuestos. Entonces, si usted hace eso, eso es lo que mejor le viene, no al sector agropecuario, al Uruguay. Claro. Ahora, Guerrero, ¿no iba en ese sentido o entonces usted compartía filosóficamente aquella iniciativa del gobierno del presidente Mujica respecto a eso, a gravar la renta agropecuaria? Pero es que no hay ninguna iniciativa del presidente Mujica constatada que sea más que el impuesto a la renta que tenía el sector agropecuario antes. Entonces, en realidad, lo que está bien desde el punto de vista del Uruguay, yo no estoy hablando solo del sector agropecuario, el Uruguay vive de eso, es el trabajo del Uruguay afuera, es ese. Bueno, ese trabajo para que mejore, para que el Uruguay mejore en forma estable, necesita inversión y necesita desarrollo y necesita producir más. El mejor tratamiento impositivo es que no tenga ningún otro impuesto que el impuesto a la renta. Que el impuesto a la renta. Usted está de acuerdo en ese sentido y va en esa dirección. Estoy de acuerdo con todo el mundo que sostenga eso. No importa quién sea. Y usted insinuaba que sí, que hay detrás un componente ideológico en todo caso. Yo creo que hay una cuestión medio efectista. Ajá. Lo que hay es, primero, una fuerte necesidad de dinero. Es decir, el gobierno ha descuidado un poco las finanzas públicas, es decir, se le ha aumentado mucho el gasto y prevé que con las circunstancias, con los cambios en el mercado internacional se le complique. Claro. Es lógico pensarlo, por lo que decíamos hace un rato, nos dormimos en los laureles, y entonces tiene una necesidad recaudadora. Ahora, esto en realidad para mí no tiene esa finalidad. Bien. Tiene la finalidad de poner un tema arriba de la mesa desde el punto de vista electoral que es un poco demagógico. Dice, bueno, vamos a sacarle a los que hacen plata y vamos a dárselo a las escuelas. A mí dárselo a las escuelas no me parece mal. Mejorar la infraestructura tampoco me parece mal. Que el dinero salga del sector productivo para hacer esas cosas, ya sale. En los hechos, cuando se habla de la infraestructura, en el Uruguay se recaudan más de $1.000 millones por año, de IMESI del combustible, de IVA del gasoil, de patentes y de peajes. Y se gasta 200 y pocos millones. O sea, que se recauda 1.000 y se gastan 200 y pico. Ahora, acá vino con datos bien concretos el director de la DGI, Pablo Ferreri, señalando que hay capacidad contributiva aún en el campo. Y las propias gremiales señalan, primero, una precisión, que ya le pagan a primaria a través del IMEVA, o sea que hay dinero que se debería estar volcando y que probablemente, bueno, allí haya un tema de gestión o de administración a revisar. Y también dicen otra cosa, que si hay necesidad de pagar por lo que se gana, estarían dispuestos a considerarlo. Lo dijo aquí mismo también Carlos Uriarte. Ahora, la DGI entiende que hay mayor capacidad contributiva. ¿Usted considera eso también? Pero es que la discusión acá, me parece a mí, es posible que la haya en algunas empresas que tienen buenas rentas. Y los que tienen buenas rentas pagan su impuesto a la renta. Para mí el problema no es la única forma. El sector agropecuario es responsable de la producción directa de un 6%, 7% de la economía. ¿Tá? En realidad, el tema central es que esa producción, que es el 6 o el 7% de toda la riqueza que se produce en el Uruguay, se multiplica por 6 en la cadena. Entonces usted lo que tiene que hacer es aumentar esta cantidad de materia prima que multiplica por 6. Entonces el problema deja de ser cuánto impuesto paga para hacer cuánto más puede producir para que la economía funcione mejor. Entonces, acá no se trata de si usted tiene más o menos capacidad contributiva. Seguramente a usted le sobra algo del sueldo. Entonces, usted también tiene capacidad contributiva adicional, porque le sobra algo del sueldo. Ahora, no se trata de sacarle a usted su capacidad de invertir, su capacidad de ahorrar y su capacidad de progresar. El énfasis está en la productividad, en lo que yo puedo producir más. ¿Pero por qué? Por usted, no solo por usted. Porque eso es lo que le beneficia más a la economía del Uruguay. Así salió el Uruguay de la crisis. Y ese es el camino de desarrollo sostenible que tiene efectivamente el Uruguay. Y en el Uruguay estamos tratando de destruir el desarrollo sostenible. No tenemos competitividad. Es decir, acá se habla de Aratirí, se habla de industrializar la soja. ¿Por qué no se industrializa el Uruguay? Porque el Uruguay es carísimo. Entonces, en realidad lo que se tendría que estar preocupando todo el sistema político es de ver cómo hacemos para que haya más trabajo de calidad en el Uruguay. El desembarco de UAG
no incorporará una suerte de cambio en la cultura del trabajo? Se va a transformar en la principal empresa agropecuaria, hay que decirlo, ¿no? Una inversión de 130 millones de dólares, creo. No, Sí, va a ser un gigante. Mucho más. Bueno, inicialmente, digo, Sí, ¿no? Como sí. para desembarcar. Yo creo que hay nosotros perdemos de vista que en el sector agropecuario hay una fortísima inversión de uruguayos, Sí. muy grande. Más allá de las empresas extranjeras o de las formas de integración de capital. Pero el extranjero ha copado la banca también. Yo creo que parcialmente. Lo más importante, vuelvo a insistir, lo más importante para los uruguayos, para todos, no importa dónde vivan ni de qué vivan, lo más importante es que la tierra produzca mucho. Porque es de lo que vivimos, es el trabajo que le vendemos los uruguayos al mundo. ¿Y este desembarco, Martín, sobre este punto? Este desembarco es una forma de traer capital y eso debe ser bienvenido. De traerlo tanto de afuera como de adentro, porque en realidad la postura es abramos una empresa para que entre capital. Pero hay muchas formas más pequeñas de inversión de esa naturaleza. De hecho, buena parte de la inversión forestal del Uruguay, que es muy grande, se ha hecho en base a empresas que son captadoras de ahorro de otras. Por ejemplo, Weyerhaeuser, que es una de las empresas grandes que hay acá, tiene más de la mitad del capital que es parte de un fondo de pensiones de las enfermeras de California. Sí, sí. Entonces, en realidad, eso sí es una cosa que es muy importante. Y es importante desafiar al futuro en eso. Los uruguayos tenemos que acostumbrarnos a juntar el capital con la tierra y con el trabajo. Ajá. Esa es la manera de desarrollarnos. Un neocooperativismo, digamos. En realidad es una forma nueva de hacer las mismas cosas que hacemos. Entonces, hay productores que son capaces de hacer cosas, hay gente que tiene capital y que necesita colocarlo, porque son los ahorros de la gente, y esos ahorros de la gente se destinan a una producción que es exitosa. Está bien. Está Aratiri, bueno. ¿qué piensa de Aratiri? Aratiri pienso que es un gran agujero negro. El agujero ya se formó, que es el agujero de la desinformación. En vez de estar discutiendo en serio sobre una cosa, estamos discutiendo con el corazón en vez de con la cabeza. A mí me cuesta creer que no se puede poner arriba de la mesa claramente el proyecto, claramente la evaluación de impacto ambiental y entonces, como debe ser, me parece a mí, en todo proyecto de desarrollo, para que ese proyecto de desarrollo sea efectivamente sostenible, decir, bueno, estas son las cosas que da este proyecto en todos los aspectos y estas son las cosas que quita. Todas las actividades humanas tienen efecto sobre el ambiente. Lo que hay que hacer es que ese efecto no sea mayor que el que la sociedad es capaz de admitir, ¿no? Cuando se hizo la gran inversión forestal que se hizo y cuando se hizo la planta de UPM, por supuesto que todas esas cosas tienen efecto ambiental. Y todo el Frente Amplio estaba en contra. La ganadería también, la agricultura también. Y eso es razonable que así sea. Pero, perdón, más efecto también tiene todos los autos en los que andamos. Entonces, yo a priori me parece a mí que la postura no puede ser estoy en contra de. La postura tiene que ser, bueno, a ver, ¿qué beneficios da y qué costos tiene? Y con los elementos que usted cuenta. ¿Y cuenta. cómo mitigo eso? Claro. Yo hoy no tengo elementos suficientes para bancar el proyecto Aratiri, para salir. A mí me gustaría tener argumentos para salirle a decir a la gente que está bien. No los tengo. Pero además, las autoridades que tienen la responsabilidad de informar y de permitirle a la sociedad hacer ese balance, no lo están haciendo bien. Están haciendo como una defensa acérrima de una cosa de la cual no muestran las cosas que efectivamente hay que mostrar. De hecho, ellos mismos están diciendo, no, la evaluación de impacto ambiental todavía no está pronta. Bueno, pues entonces avancemos en esas cosas. Porque además ahí hay un problema muy serio, que es, Aratiri explotaría un recurso natural no renovable, que además, al cual además no le vamos a agregar ningún valor adicional. Entonces,
el mismo gobierno y la misma fuerza política que está preocupada porque la soja no se industrializa, que además si se va sin industrializar, se puede volver a producir. No se preocupa de que el hierro que se vaya sin industrializar no se pueda volver nunca a industrializar. No tiene sentido. Ojo, insisto, yo creo que estas cosas hay que mirarlas con mucha cautela y con mucho criterio. Y no descartar, por ejemplo, la posibilidad de una siderúrgica, como se plantea en su momento también. Pero es que ese es el problema central del Uruguay, como hablábamos hace un rato. El problema es que el Uruguay no ataca el problema que tiene que atacar, que es su competitividad, su capacidad de agregar valor. ¿Por qué no hay industrialización del hierro en este proyecto? Porque el Uruguay es muy caro, porque el Uruguay tiene energía muy cara y porque el Uruguay tiene costos muy altos. Costos laborales, por ejemplo. Usted se ha mostrado muy inquieto por el tema de los costos laborales. O no sé si es exactamente más el que tema. por los costos laborales. Por esa ecuación, digamos. Claro, hay una cosa que está muy buena, porque hay que mirarse en el contexto internacional, porque en esto hay como una carrera, ¿no? ¿Verdad? Yo no digo, por ejemplo, cuando hablamos de la educación uruguaya está muy mal. Está muy mal porque es peor que la que teníamos nosotros hace 40 años o 30 años. No, probablemente sea mejor, pero lo que pasa es que es peor que el resto del mundo. Y en el tema de las condiciones laborales y el mercado laboral del Uruguay, competitivamente está muy mal. Pero está competitivamente muy mal en dos aspectos que son muy particulares. El primero es la conflictividad. Es decir, Uruguay en 148 países está en el lugar número 139 en nivel de confrontación, en la mala relación entre el empleado y el empleador. ¿En qué ranking? ¿En el Foro Económico Mundial? En el Foro Económico Mundial. Ajá. Pero está en el 148 en la relación entre productividad y salario. ¿Eso qué quiere decir? Que los uruguayos somos los peores del mundo en reconocer un trabajo bueno frente a un trabajo malo. O sea, se paga casi igual, digamos, por un bueno o un mal trabajador. Exactamente. Perdón, no sé si casi igual. Se paga, es la peor diferenciación del mundo. Entendí. Martín, vamos a seguir hablando más adelante de todos estos temas y además abarcaremos el asunto político, que ha quedado muy al margen. Un apunte muy breve sobre el asunto. Todo esto son cosas muy políticas. Bueno, tiene razón. Ahora, me quedo con lo político partidario. ¿Sigue el Partido Colorado pagando lo que fue estar al frente de aquel gobierno de 2002? Muy brevemente. Digo por esto de las encuestas, ¿no? Y bueno, yo creo que sí, que de alguna manera hay un costo político de eso. Sin embargo, yo creo que paulatinamente la gente se va dando cuenta que el manejo de aquella crisis fue uno de los mejores posibles, por lo menos. ¿Desapareció el vallismo con este 1%? ¿O dónde está el vallismo hoy? ¿Con qué 1%? Con esto que señalan las encuestas, donde pero el ala vallismo, vallista de Amorín Valle, digamos, está relegada. Bueno, pero yo creo que el vallismo es todo el Partido Colorado hoy. Yo no percibo dentro del Partido Colorado sectores no vallistas. ¿Y usted no tiene más perfil para estar con Amorín Valle que con Pedro, por ejemplo? ¿Por qué? No, a ver, ¿cuál este o este? No me el derecho o el izquierdo. No, ¿cuál perfil? Sí. Porque en realidad yo creo que el perfil de uno es va a seguir siendo el mismo. Y yo me siento muy vallista. Es decir, de hecho, para mí el vallismo es la apuesta a la educación, es la apuesta a la meritocracia. Y hoy es está la apuesta al cambio. en Vamos Uruguay el vallismo que usted interpreta. El mío está. Es decir, yo no le quito vallismo a nadie, ni le pongo. Es decir, me parece que, ¿usted se acuerda que es la frase bíblica, por sus frutos los conoceréis? Bueno, yo creo que es ahí donde tenemos que apostar. Es decir, el vallismo es sensibilidad social, justicia social y un fuerte compromiso con la gente que trabaja, que va para adelante. Así se construyó el país según mi óptica. Bueno, y eso no descarta a nadie, ni a vallistas ni a no vallistas. Lo que sí es muy importante es que transformemos eso en propuestas y en trabajo para mejorar la calidad de vida de los uruguayos. Y en eso el programa de Vamos Uruguay es muy fuerte. Está orientado y focalizado en mejorar el desarrollo humano y la calidad de vida. Muchas gracias. ¿Se le fue la moto con aquello que dijo, temo por mi vida y si hay que ponerle la pongo? No, cuando decía que había una sensación de tal inestabilidad de instituciones. ¿Sabes qué pasa? A mí me parece que hay que vacunarse contra esas cosas. Es como el famoso cuento del sapo que yo hago siempre, ¿verdad? Si usted agarra el sapo, y lo va viendo de a poquito, y lo mete en una olla con agua fría
y lo pone a hervir, el sapo se hierve allí, ¿no, verdad? En cambio, si usted pone la olla hirviendo, si usted le dice, ¿usted quiere Venezuela? Usted va a decir, no, no, yo no quiero eso. Ahora, Venezuela se construye por la senda de Argentina. Venezuela se construye actuando en contra de la independencia del Poder Judicial. Y eso es muy fuerte. Y si uno no reacciona rápidamente y fuertemente contra esas cosas, me parece que a la larga, de alguna forma insensible, no se va dando cuenta que va perdiendo calidad. Cuando uno pierde la educación, está perdiendo calidad institucional. Una cosa es advertir y está muy bien. Otra cosa es haber dicho en aquel momento que ya estaba poco menos que rota la institucionalidad. ¿O no fue en ese sentido? No, pero ¿sabe qué pasa? A mí me parece que cuando está rota la institucionalidad, ya no hay tiempo para nada. Ya no tiene tiempo para nada. Pero digo, entonces, ¿no se arrepiente entonces o sí? No, no me arrepiento. Capaz que en realidad la forma en que lo dije pudo haber sido muy desafiante. Pero me pareció que tenía que hacerlo así. Capaz que no fue la mejor, capaz que... Pero realmente siento que había que hacer una gran sacudida, porque la gente no se da cuenta de eso. Y no es mal de la gente. El problema es que hay muchas experiencias en América Latina, en el mundo y en el Uruguay en particular, cuando la gente no se dio cuenta. En los años 70, en los inicios del 70, a fines de los 60, la gente no se dio cuenta que iba perdiendo. Pasó lo del sapo. Y le pasó lo del sapo. Lo del sapo al que se le va Se cocinó el sapo. Bueno, muchas gracias, Martín, como siempre, por su amabilidad. El exministro de Ganadería, Martín Aguirre Zabala. Vamos a la pausa y seguimos adelante en Telebuen Día.